Hola, ¿cómo les va a cada una de ustedes? Bueno, esta es una grabación que estoy realizando para compartirles a partir de una charla que logramos tener con Noelia, la profesora de práctica de ustedes, y con una de sus compañeras, con Sami, y hablamos de algunos instrumentos que se pueden implementar en las prácticas profesionalizantes y que tienen que ver con esto que responde al nuevo paradigma de escuelas ágiles. Bueno, como Noelia me dijo, tenés que compartirnos un poco. Hice esta grabación para que lo vean en sus clases y lo charlen, y si les parece viable, las implementen. Les voy a compartir un material que tiene que ver con eso. Un segundito. Bueno, estos instrumentos son instrumentos que estamos utilizando y que puede ser útil en el campo de la práctica profesionalizante. Estos instrumentos son el famoso formulario de Google, el Padlet o pizarra, la nube de palabras y un código QR. El formulario de Google es algo que nosotros ya hemos respondido en varias oportunidades a estos formularios porque eh, cuando tenemos que solicitar un certificado o inscribirnos a un encuentro, nos mandan un formulario. Y en ese formulario se ponen algunos datos y esos datos después son útiles para la persona que genera el formulario y son útiles también para después tener una devolución a lo que uno responde en el formulario. Ahora les voy a mostrar una aplicación que me lo han prestado. Un segundito, que la busco. Ya está. Bueno, este formulario, se me cerró, lo vamos a copiar. Un segundito. Este formulario lo puedo pedir a través de un link que me lo den, y el que lo hace, cuando lo hace, puede mandarlo a través de ese link. Yo voy a copiar el link acá. Voy a abrir esta página, voy a introducir el link y se me va a abrir el formulario. Este formulario lo hizo una persona para evaluar un espacio curricular de una tecnicatura. Entonces, quien accede al formulario tiene que poner el correo electrónico, el nombre y el apellido, y toda la información que la docente o la persona que está mandando el formulario pide. Cómo se conecta al aula, por ejemplo acá, cuáles fueron las dificultades más difíciles que se encontraron en el primer cuatrimestre. El link lo reciben a través de esta parte que dice, si ustedes se fijan, copiar el link, entonces la docente o la practicante o quien manda el formulario manda este link y la gente ingresa con este link y contesta el formulario. Quien recibe el formulario tiene la respuesta. Acá este formulario tiene 76 respuestas. Tiene las respuestas y las respuestas no solamente aparecen acá con los cuadros de diagrama de torta, sino que también tiene posibilidad de una planilla Excel. O sea que el formulario es algo bastante interesante para compartir.
Bien, volvamos acá a lo que les estaba compartiendo. Entonces, el formulario es una herramienta útil para trabajar en la clase, en la práctica profesionalizante, en un consultorio, en donde uno quiera. El Padlet es una plataforma digital que sirve como pizarra. Ahora le voy a mostrar uno. Es como usamos en Instagram. Uno puede subir una imagen, puede poner un comentario, puede hacerse una foto instantáneamente. O sea, lo que uno desea hacer, lo puede hacer. Entonces, si yo ahora, por ejemplo, les muestro, copiando esta dirección, yo podría mirar uno que ya está hecho. A ver si lo puedo abrir. Acá está. Ahora lo comparto. ¿Ven? Acá tienen este mural de fotos, tiene que ver con la matemática. Bueno, ustedes saben que ese es mi fuerte, ¿no? Acá en este se le pidió a los participantes que suban una foto que lo vinculen de la matemática con la naturaleza. Y bueno, las personas suben la foto y hacen un pequeño comentario. Bueno, esta es una linda aplicación, la pizarra, que ustedes pueden utilizar para sus prácticas profesionalizantes. Bien. Bueno, otra aplicación más que se puede utilizar es el código QR. Lo de la nube de palabras no lo explico porque el año pasado lo utilizamos ampliamente y las que están cursando este año en las prácticas profesionalizantes lo saben porque lo hemos manejado muchísimas veces. Entonces, lo único que les voy a adjuntar es el código de barra, el tutorial. Pero ahora voy a hablar de código de barra. El código de barra, en realidad, es una aplicación que ya conocíamos, porque el QR es una versión sintética del código de barra. Y la diferencia es que es más pequeñito. Nosotros, QR significa respuesta rápida. Nosotros copiamos ese código y nos abre una aplicación. Y eso está bueno, porque hace a lo que hoy se trabaja en las escuelas y que en realidad tiene más de 20 años de existencia este paradigma, que tiene que ver con las escuelas inteligentes, del cual nos hablaba Inés Agarrondo, cuando hablaba de flexibilizar el trabajo con los docentes y los estudiantes, con la capacidad de poder transformar permanentemente el aprendizaje continuo, y ese sentido de recuperar las organizaciones inteligentes que plantea Peter Sagan. Pero también Paula Podestá, y yo les voy a compartir una disertación de esta mujer que me parece muy interesante, habla de si podríamos pensar a partir de la pandemia este concepto de agilidad. Y ella postula algunos aspectos que podríamos tener en cuenta. Uno de ellos es que podemos hacerlo en grupos interdisciplinarios. El otro es que no es un proyecto acabado, ni tampoco hay que definir concretamente todo, sino que a medida de que va avanzando nuestra metodología ágil, la vamos ajustando y la vamos ayornando a las posibilidades que nos da la evaluación y el monitoreo continuo. Y por ello sugiere usar lo que se llama el tiempo de esta metodología ágil, que es el sprint. El sprint es un tiempo en este proceso ágil que dura 2 semanas. Cuando yo aplico un sprint, estoy planificando una actividad, una acción, un instrumento para utilizarlo en un tiempo pequeñito de 2 semanas, evaluar, revisar, poner en escena esa metodología de trabajo y ver si en ese monitoreo hay que hacer ajustes, hay que cambiar el propósito, hay que ajustar ese propósito o replanificar.
Por eso me parece que tiene que ver mucho con las tomas de decisiones en base a los datos que nosotros vamos juntando. Bueno, ¿cuál es la idea? Y por la cual yo les estoy compartiendo este pequeño video de la charla que surgió con Noelia, es que ustedes en sus prácticas puedan sumar estos instrumentos, ya que ustedes tienen una práctica profesionalizante que es del tipo práctica tecnológica investigativa y que es hacia el interior de la institución, o sea que ustedes no pueden salir de su institución, sino que tienen que hacer un proyecto hipotético con su profesora y sería bueno poder probar los instrumentos que van a poner en ese proyecto. Y si esos instrumentos pueden ser cuestiones como esta, que es de asociar una nube de palabras. ¿Por qué digo una nube de palabras? Porque ustedes pueden generar un formulario donde ustedes le preguntan a sus pares de primer año para no salir ni siquiera de la institución, porque ustedes van a elaborar este proyecto para implementarlo en una escuela secundaria X de Pinamar. Esa es hipotética. Tienen que hacer toda la descripción de esa institución y van a trabajar, según entiendo, con las encuestas vocacionales de los estudiantes. Entonces, estaría interesante que el instrumento lo ayornen un poco a sus compañeros del primer año y les pregunten, cuando ellos eran estudiantes del último año de la secundaria, cuáles eran las carreras que más se elegían, que nombre tres carreras que más elegían sus compañeros para seguir. Y entonces, en ese cuestionario ustedes van a recoger una cantidad de carreras y después pueden hacer una nube de palabras repitiendo. Cada persona le va a dar un formulario y ese formulario tiene tres palabras. Y esas palabras ustedes las pueden armar en una nube de palabras. ¿Y qué va a ocurrir? Como la nube de palabras, cuando más aparece un término, más grande es la letra dentro de la nube de palabras, van a poder cuál es la frecuencia de orientaciones vocacionales que hay en la zona donde ustedes residen, por lo menos en el año 2020 o en el año 2019. Y esto estaría interesante como para tener un buen diagnóstico. Otra cuestión tiene que ver con usar el formulario Google para preguntar algunas cuestiones que tienen que ver con las vocaciones que tienen esos estudiantes y orientarlos después, posteriormente, a hacer una lectura de esas respuestas que dan y orientarlos para ver qué tipo de carreras pueden elegir. ¿Y cómo hacen eso? Con un formulario, con una pizarra, por ejemplo, en la pizarra le pueden pedir que peguen una imagen de qué profesión le gustaría, o sea, la imagen que corresponde a la profesión que le gustaría a ellos ejercer. A ver qué imagen tienen de la profesión que a ellos les gustaría ejercer. Eso estaría interesante. Porque es como los otros se proyectan, es como también se posicionan frente a una carrera. Y para poder hacer esas preguntas tendrían que hacer un pequeño afiche. Yo acá les pegué uno que tiene que ver con la pizarra que les mostré recién, pero en realidad este dice cómo se imaginan la representación de la naturaleza. Cuando los chicos copian ese código QR, ¿qué ocurre? Aparece esta dirección de internet, del código. Cuando hace clic ahí aparece el mural. Y bueno, y como este tiene que ver con la matemática, perdonen, este tiene que ver con la matemática, eh, entonces, a ver, lo voy a volver a pasar. Acá. Como este tiene que ver con la matemática, tiene todas las fotos que los chicos relacionaron con la matemática en la naturaleza. Bien, bueno, es un pequeño aporte. Finalmente quería decirles que les dejo unos tutoriales acá.
Les dejo unos tutoriales para que ustedes puedan copiar y que les sirva para poder armar estos instrumentos si desean hacerlo. Uno tiene que ver cómo se arma un formulario Google, el otro cómo se arma una pizarra, el otro cómo se crea una nube de palabras y finalmente cómo se asocia el código QR a la aplicación. Yo, por cada una de estas aplicaciones, yo hago un formulario y ese link que les tendría que pasar a mis compañeros para que contesten el formulario, lo asocio con un código QR. Entonces lo que yo genero es un folletito donde le digo, yo soy estudiante de cuarto año de la carrera de psicopedagogía y estoy ensayando un instrumento para mis prácticas. ¿Querés contestar este formulario? Sumate y colabora, tu participación es importante, qué sé yo, algo así. Y entonces las personas copian el QR y desde el mismo celular contestan las preguntas, que tienen que ser poquitas, y, y entonces le contestan. Otra es con la pizarra, donde ustedes pueden mandarles el link con un folletito y decirle, entra a esta pizarra y pega una imagen de la profesión que te gustaría ejercer en el futuro. Son ideas que uno le suma a ustedes para poder trabajar en este paradigma de escuelas ágiles. Bueno, muchas gracias y les deseo la mejor de las cursadas.